Capítulo 1 del nuevo portador. No sabía que los libros podían esperar siglos, hasta que uno decidió esperarme a mí. La biblioteca del viejo convento era un lugar donde el tiempo no avanzaba. El aire olía a papel muerto y a madera carcomida. Esa noche, yo estaba solo, revisando estanterías olvidadas, cuando un ladrillo del muro se movió con un golpe sordo. Me agaché y, detrás del hueco, encontré un paquete envuelto en tela negra, húmeda y fría como piel bajo tierra. Dentro, había un libro. No tenía título en la portada, solo un cuero oscuro, agrietado, y una cerradura oxidada que se abrió sin llave, como si hubiera estado esperando ese momento. Las páginas iniciales estaban en blanco. Pensé que era un manuscrito inacabado, hasta que, bajo la luz amarilla, las fibras del papel comenzaron a absorber un líquido rojo que emergía de la nada. Letra por letra, se formó un nombre, Inés Calderón, y debajo, una frase que me heló la sangre: muerte, caída desde la torre del campanario. Hora, 7:03. Era imposible no mirar el reloj. Eran las 6:47. Mi corazón golpeaba mientras corría hacia el campanario. Subí las escaleras de piedra, resbalando con el polvo y la humedad. Y allí estaba ella, una joven que no conocía, mirando hacia abajo con una sonrisa ausente, como si alguien la llamara desde el vacío. «Inés», grité, sin saber por qué decía su nombre. Ella giró la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, y sus labios se movieron sin sonido. A las 7:03, exactamente, dio un paso hacia adelante, y desapareció en la oscuridad. Cuando regresé a la biblioteca, el libro estaba cerrado sobre la mesa, seco, como si nada hubiera pasado. Pero en la última página, bajo el nombre de Inés, ya se estaba escribiendo otro, uno que sí conocía. ¿El mío? Capítulo 2: La muerte puntual. Creí que podía engañar a un libro, hasta que entendí que él ya estaba jugando conmigo. No dormí esa noche. El nombre escrito en la última página, el mío, latía en mi cabeza como un reloj de arena invisible. Bajo la tinta roja, la Biblia había escrito: muerte, ahogamiento en la fuente del claustro. Hora, 10:16. Miré el reloj. Faltaban menos de 4 horas. Decidí que no sería como Inés. No me acercaría a la fuente. Me quedaría en mi cuarto, con la puerta cerrada y la llave puesta. Incluso moví un armario para bloquearla. El libro estaba en la mesa, cerrado. No lo tocaría. A las 9:55. Las tuberías comenzaron a gemir. Un goteo constante llenó la habitación. Busqué el origen, y vi agua filtrándose por debajo de la puerta. El olor a piedra mojada y musgo me golpeó como un puñetazo. El reloj marcaba las 10:10 cuando el nivel del agua me llegaba a los tobillos. Golpeé la puerta, pero estaba trabada. El armario que yo mismo había movido ahora parecía atornillado al suelo. En la penumbra, escuché pasos, lentos, arrastrados. Miré hacia la esquina más oscura, y allí estaba Inés, empapada, con el cabello pegado al rostro y la mirada fija en mí. «No se puede evitar», susurró, y el agua subió hasta mi cintura. A las 10:15, el libro se abrió solo, flotando sobre la superficie. El agua subió un último centímetro, cubriéndome la boca. Creí que iba a morir, pero a las 22:16, el agua desapareció. En un parpadeo, la habitación estaba seca. El libro volvió a la mesa, cerrado, y en la página donde estaba mi nombre, ahora había un trazo oscuro que lo tachaba. Y debajo, escrito con la misma tinta roja, un nuevo nombre: Julián Herrera. Muerte, aplastamiento bajo el campanario. Hora, 6:03. Yo no conocía a ningún Julián, pero estaba seguro de una cosa: el libro quería que lo encontrara. Capítulo 3: El portador anterior. No todos los que sobreviven a la Biblia siguen vivos por dentro. Pasé la mañana buscando a Julián Herrera. Pregunté en el pueblo, en la plaza, en la cantina, hasta que una anciana me dijo que lo había visto entrar a una casa en ruinas cerca del cementerio viejo. El lugar estaba cubierto de hiedra y olor a tierra húmeda. Golpeé la puerta, pero se abrió sola con un quejido largo. Dentro, la penumbra estaba cargada de un silencio extraño. El tipo de silencio que parece escuchar tus pensamientos. En el centro de la sala, sentado frente a una mesa, había un hombre. El cabello canoso caía sobre un rostro marcado por ojeras profundas. Sobre la mesa, una Biblia idéntica a la mía, solo que más gastada, con las esquinas deshechas como si hubiera intentado morderla. «No deberías estar aquí», dijo sin mirarme. «Busco a Julián Herrera», respondí. Se rió. Una carcajada hueca. «Ese nombre está muerto. Yo fui portador antes que tú». Sus manos, temblorosas, acariciaban la cubierta de su Biblia. «No puedes escapar.
Lo único que cambia es el papel que juegas. Primero eres víctima, luego sirviente. Me contó que había intentado destruirla, enterrarla, quemarla. Nada funcionó. Un día, el libro dejó de escribir su nombre y empezó a darle otros, a cambio de su obediencia. ¿Y si me niego?, pregunté. No te negarás. No después de que escriba el nombre de alguien que amas. En ese momento, su Biblia se abrió sola, y en la página en blanco comenzó a formarse un nombre con tinta roja. Lo reconocí al instante, el mío. ¿Ves?, susurró Julián. Ella quiere que trabajemos juntos. Entonces noté algo que me heló la sangre, mi propia Biblia, que yo había dejado en mi mochila cerrada. Estaba ahora abierta sobre la mesa, escribiendo el nombre de Julián Herrera. Y en algún lugar invisible, sentí que las dos estaban sonriendo. Capítulo 4. El nombre duplicado. Si una Biblia ya es mortal, imagina dos escribiendo sobre la misma persona. Julián y yo nos quedamos mirando las páginas. En la mía, el nombre Julián Herrera brillaba en rojo vivo, con la frase, muerte, incendio en la sacristía. Hora, 11:11. En la suya, idéntico nombre, pero con otro destino, muerte, degollado en el campanario. Hora, 11:11. Era imposible. Dos muertes distintas. Mismo instante. Esto nunca había pasado, murmuró Julián. Y por primera vez le vi miedo de verdad. Decidimos no separarnos. Tal vez, si uno vigilaba al otro, podríamos evitarlo. Nos refugiamos en una casa abandonada. Cerramos todas las puertas y ventanas. Y esperamos. A las 10:45. Escuchamos el primer sonido, un campanazo lejano. Aunque el campanario del pueblo llevaba años derrumbado. Después, olor a humo. El aire se volvió espeso. Y una neblina rojiza se filtró por las rendijas. A las 11:05. Las dos Biblias se abrieron solas. Las páginas temblaban como si estuvieran ardiendo. De sus hojas salió un susurro doble. Dos voces hablando al mismo tiempo, pero diciendo cosas distintas. Al campanario. A la sacristía. Julián se llevó las manos a la cabeza. Nos están separando. El suelo comenzó a agrietarse. Una parte se volvió piedra fría bajo mis pies, como la escalera del campanario. La otra se cubrió de losas negras manchadas de cera derretida, como una sacristía incendiada. Lo agarré del brazo, pero una fuerza invisible lo arrancó de mí. Vi su cuerpo dividirse en dos sombras, cada una arrastrada hacia un destino distinto. El campanazo final sonó exactamente a las 11:11, y las dos Biblias se cerraron a la vez, con una gota de sangre fresca sobre cada portada. Cuando las abrimos, ya no había dos versiones del nombre. Solo uno, Julián Herrera muerto dos veces. Capítulo 5. La mentira del libro. Pensé que la Biblia solo decía verdades, hasta que me di cuenta de que también sabía mentir. Después de la muerte doble de Julián, me quedé solo con mi Biblia. La llevé conmigo a todas partes, como si vigilarla de cerca me diera algún control. Me equivocaba. Una noche, en una habitación alquilada del hostal del pueblo, el libro se abrió sin que lo tocara. La página en blanco comenzó a llenarse con un nombre, Clara Méndez. Debajo, el destino, muerte, caída desde el puente viejo. Hora, 5:42. Clara era la hija de la dueña del hostal. Tenía apenas 15 años. Corrí hasta el puente viejo a las 5 en punto. El sol empezaba a bajar, y el aire olía a madera húmeda. Me escondí tras una baranda, esperando ver llegar a Clara para detenerla. Pero nunca apareció. En cambio, a las 5:42 exactas, un crujido me heló la sangre. El puente no se derrumbó, pero escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Clara, sana y salva, mirándome con confusión. ¿Qué hace aquí?, preguntó. No tuve tiempo de responder. Sentí un golpe brutal en la nuca y caí al suelo. Un hombre encapuchado, que no reconocí, me levantó por el cuello y me lanzó hacia la baranda rota. Me salvé por centímetros, agarrado a un madero astillado. El encapuchado se fue corriendo, sin decir palabra. Cuando volví al hostal, el libro estaba sobre mi cama. La página donde estaba escrito el nombre de Clara estaba limpia. En su lugar, un nuevo texto. Objetivo cumplido, portador llevado al puente. Comprendí el mensaje. No había querido matar a Clara. Había usado su nombre como cebo, para llevarme justo donde quería. Y lo peor era que, si podía mentir, entonces ya no había forma de saber cuándo escribiría la verdad. Capítulo 6. El eco. Es una cosa leer un nombre, y otra muy distinta escucharlo antes de que exista. Desde aquella mentira del puente. No confío en lo que la Biblia escribe, pero eso no significa que pueda ignorarla. Esa madrugada, mientras dormía, un susurro rompió el silencio, mi propio nombre.
Me levanté de golpe. El libro estaba cerrado sobre la mesa. No había nada escrito en la última página. Pensé que era un sueño. Hasta que escuché otro nombre, uno que no conocía, Esteban Luque. El susurro se repetía, cada vez más fuerte, como si lo pronunciaran desde dentro de las paredes. Busqué el origen, pero venía de todas partes, como un eco atrapado en el aire. Cuando abrí el libro, la página seguía en blanco. El nombre no existía aún, pero el susurro no se detenía. A la mañana siguiente, en el mercado, escuché a alguien llamar a un hombre de espaldas. «Esteban». Se giró, y sentí un escalofrío. Era él. La voz de la noche se había materializado en carne y hueso. Regresé corriendo al hostal y abrí la Biblia. En la página en blanco, la tinta roja empezaba a aparecer. Lenta, como sangre filtrándose por una herida. Esteban Luque muerte, asfixia bajo tierra. Hora, 9:17. El susurro de su nombre se detuvo en ese instante. Como si hubiera estado esperando a que se escribiera. Pasé el resto del día vigilando a Esteban desde lejos. A las 9:17. Lo vi entrar en un callejón. 2 hombres lo empujaron dentro de un coche. Y el vehículo se perdió entre las calles. Cuando regresé al libro, el nombre estaba tachado. Debajo, una nueva frase. El eco siempre va primero. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché otro nombre en la oscuridad. Esta vez, era el de alguien que yo amaba. Capítulo 7. La página que sangraba. Nunca toques la tinta de la Biblia, porque no siempre es tinta. El nombre que escuché la noche anterior aún me taladraba la mente, Marina Ortega. Mi Marina. La única persona que me recordaba cómo era vivir antes de que el libro me encontrara. Abrí la Biblia con manos temblorosas. La página en blanco ya no estaba vacía. El nombre de Marina aparecía escrito con un rojo tan vivo que parecía recién dibujado. Y algo más, las letras no estaban secas. Brillaban bajo la luz como si fueran heridas abiertas. Me incliné para mirarlas de cerca, y vi una gota formarse sobre la M y deslizarse lentamente hacia abajo, dejando un rastro espeso. No era tinta, era sangre. Sin pensar, la toqué con la yema de los dedos. El calor me sorprendió. En el mismo instante, la habitación desapareció. Me encontré en un pasillo oscuro, con paredes de piedra húmeda. El aire estaba cargado de un olor a tierra cerrada. Caminé, guiado por un murmullo. Giré una esquina, y la vi. Marina estaba arrodillada, llorando, con las manos atadas y la boca cubierta. Alguien, invisible, cerró una tapa de madera sobre ella. Sentí su desesperación como si fuera mía, el golpe sordo, la falta de aire, el calor opresivo. Quise gritar, pero el pasillo se disolvió en sombras, y regresé de golpe a mi habitación. Mis dedos estaban cubiertos de sangre fresca. El libro seguía abierto, pero el nombre de Marina ya estaba tachado, y debajo había una única frase. ¿Has visto lo que ella verá? Miré el reloj. Eran las 8:51. La muerte de Marina estaba fijada para las 9. Y por primera vez, no me importó si el libro mentía o decía la verdad. Iba a llegar hasta ella, aunque tuviera que arrancarle las páginas con las manos. Capítulo 8. El pacto roto. Creí que podía romper las reglas, pero olvidé que el libro las escribió para que nadie las rompiera. Llegué a casa de Marina a las 8:55. Jadeando, con el corazón golpeando como un tambor. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Empujé y entré. La casa estaba vacía, demasiado silenciosa. En la mesa del salón estaba mi Biblia, abierta. En la última página, el nombre de Marina aún brillaba, pero debajo había algo nuevo, una línea en blanco, esperando otro nombre. Entendí lo que significaba. El libro me estaba dando una opción, escribir un reemplazo antes de las 9. Miré el reloj, 8:57. Sin pensarlo más, agarré la pluma y escribí el mío. Samuel Rivas. La tinta roja se extendió rápidamente, devorando las fibras del papel como si tuviera hambre. Esperé, y a las 9. Nada pasó. Sonreí. Creí que había ganado. Hasta que escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y vi a Marina, de pie en la puerta, mirándome con los ojos vacíos, como si estuviera dormida de pie. Caminó lentamente hacia mí. Y detrás de ella, entró otra persona. Era yo. O mejor dicho, algo con mi rostro. No puedes ofrecer tu nombre, dijo mi doble. El libro no mata al portador, lo multiplica. Me di cuenta de que había cometido un error fatal. Al escribir mi nombre, no había cancelado su muerte, había entregado mi lugar a algo que ahora estaba aquí para quedarse. La otra versión de mí tomó la Biblia. La cerró con cuidado y me susurró al oído. El pacto está roto. Ahora somos 2, y solo uno seguirá siendo tú.
La última cosa que vi antes de que todo se apagara fue la portada del libro, con 2 cerraduras en vez de una. Capítulo 9. Las Biblias reunidas. Una sola Biblia ya es un verdugo, pero juntas se convierten en un ejército. Desperté en un lugar que no reconocí, un salón de piedra húmeda, iluminado solo por docenas de velas que arrojaban sombras monstruosas en las paredes. Frente a mí, en un círculo perfectamente trazado en el suelo, había 5 Biblias idénticas, todas abiertas, todas respirando como animales hambrientos. Mi doble, ese otro yo que había nacido cuando escribí mi nombre, estaba de pie junto al círculo, junto a otros hombres y mujeres con miradas vacías, cada uno portando su propio libro maldito. Hoy se abre el eco, dijo mi voz, pero no era yo quien hablaba. Las páginas de las 5 Biblias comenzaron a pasar al mismo tiempo. El sonido llenó la sala como un viento cortante. En cada una, nombres distintos se escribían con la misma tinta roja, pero uno de ellos aparecía en todas: Samuel Rivas. Mi nombre. 5 veces. Intenté salir corriendo, pero las sombras de las velas se alargaron y se enroscaron a mis pies como cadenas. La temperatura bajó bruscamente y, entre las paredes, comenzaron a materializarse figuras. Eran los muertos que cada Biblia había nombrado. Cientos de ellos. Los portadores formaron un coro gutural, pronunciando los nombres al unísono. Cada vez que el mío resonaba, una de las Biblias cerraba sus tapas con un golpe seco, y una sombra salía de su interior para acercarse a mí. Cuando la quinta se cerró, las sombras ya me rodeaban. Podía sentir su respiración helada en mi cuello. Mi doble se acercó, sosteniendo mi Biblia. La abrió, y en la última página, bajo mi nombre, se estaba escribiendo una nueva frase: muerte, ofrecido a todas las Biblias. Ahora. El coro cayó. Las sombras avanzaron. Y entendí que no había escapatoria, porque esta vez, no era una sola voluntad la que me condenaba, sino todas al mismo tiempo. Capítulo 10. El nombre que no existe. Hay nombres que matan, y otros que primero tienen que nacer. Desperté en mi habitación sin recordar cómo había escapado del círculo de Biblias. Mi cuerpo estaba intacto, pero la sensación de que algo me había seguido era insoportable. La Biblia estaba sobre mi pecho, abierta, como si hubiera pasado la noche observándome. En la última página, un nombre nuevo aparecía en tinta roja: Ariel Nóbrega. Debajo, el destino: muerte, devorado en la plaza del mercado. Hora: 12:04. No reconocía ese nombre. Pensé que tal vez se trataba de un turista, pero algo en mí me obligó a buscar. Revisé registros. Pregunté a la gente. Nadie conocía a Ariel Nóbrega. No había acta de nacimiento, documentos, fotos. Era un fantasma que aún no había nacido. Pero al llegar al mercado, a las 11:58, el aire cambió. La luz del día se volvió gris, y la multitud pareció desvanecerse, dejándome solo. Y entonces lo vi, un hombre que no estaba ahí un segundo antes. Caminaba como si buscara algo, o alguien. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran de un gris enfermizo. No llevaba nada en las manos, pero su sombra sostenía un libro idéntico al mío. Se detuvo frente a mí y sonrió. Ariel Nóbrega, dijo, como si me presentara su nombre. El reloj marcó las 12:04. La plaza se llenó de un rugido bajo, como el de un animal respirando detrás de mi oído. La sombra de Ariel se movió sola, dejando caer el libro al suelo. La tapa se abrió y, de su interior, comenzaron a salir garras negras, alargándose hacia él. Pero antes de que lo tocaran, Ariel se inclinó hacia mí y susurró: yo no existía, hasta que tu libro me escribió. Las garras lo arrastraron hacia el interior del libro. Un segundo después, todo volvió a la normalidad. El mercado estaba lleno de gente otra vez. Y en el suelo, el libro había desaparecido. Cuando regresé a mi habitación, mi Biblia me esperaba. En la última página, bajo el nombre tachado de Ariel Nóbrega, una nueva frase me hizo temblar: ahora sabes que también puedo crear. Capítulo 11. La confesión del monje. A veces, el pecado más grande no es crear un monstruo, sino alimentarlo sabiendo que ya existía. Decidí salir del pueblo por unos días. Pero la Biblia me siguió. No físicamente, no la llevé conmigo, pero cada vez que parpadeaba, la veía en mi mente, abierta, con páginas que se movían en la oscuridad. En un convento abandonado a 2 horas de camino, encontré algo que no esperaba: una celda tapiada. El muro estaba cubierto de inscripciones hechas con uñas y carbón. Entre ellas, un nombre repetido decenas de veces: Fray Tomás de Calatrava. Al derribar una parte de la pared, hallé un pequeño arcón. Dentro, un cuaderno viejo, encuadernado con hilo. Era el diario de Fray Tomás. Sus primeras páginas hablaban de penitencia,
de ayuno y de rezos nocturnos. Pero pronto, la letra se volvía frenética, manchada de tinta y sangre. No la escribí yo. Ella me encontró como encuentra a todos. Yo solo copié lo que ya estaba escrito, en un libro más viejo que cualquier iglesia. Intenté negar los nombres. Pero cuando no los escribía, las muertes ocurrían igual, solo que con más crueldad. Un día, quise saber quién escribió el primero. Ella me mostró una página, pero estaba hecha de piel humana. En ella, el nombre no estaba escrito, sino tallado. Pasé las hojas con el corazón acelerado. En la última, la tinta estaba borrosa por el agua, pero se alcanzaba a leer. Si lees esto, significa que ahora eres el portador. No busques el principio. Ella no tiene principio, solo finales. Al cerrar el diario, el aire en la celda se volvió helado. Volví la vista hacia el arcón y allí estaba mi Biblia. Aunque no la había traído, estaba abierta en una página que no conocía, escrita con una caligrafía distinta a la habitual, más antigua, más cruel, y el nombre que figuraba allí no era el mío, ni el de alguien vivo. Era Fray Tomás de Calatrava. Tachado. Capítulo 12. El portador condenado. No siempre es un regalo que la muerte te olvide. Volví al pueblo con la sensación de que algo en mí había cambiado. No dormía, no comía, pero mi cuerpo seguía funcionando, como si la fatiga no tuviera derecho a tocarme. Esa noche, la Biblia se abrió sola. En la última página no había un nombre, sino una frase escrita en un rojo más oscuro que nunca. Mientras seas portador, no morirás, pero cada día deberá morir otro por ti. Me quedé helado. Y entonces vi que, bajo esa frase, ya había escrito un nombre con la hora exacta, muerte, 11:59. Faltaban minutos. Quise cerrar el libro, pero no podía mover las manos. La tinta brillaba y, de algún modo, supe que si no cumplía, algo peor que la muerte vendría por mí. A las 11:55, escuché un golpe en la puerta. Un hombre mayor, desconocido, estaba allí. Me pidió agua. Apenas crucé el umbral para darle un vaso. Sentí un tirón invisible. El hombre cayó, sin un sonido, con los ojos abiertos mirando la nada. Volví al libro. El nombre estaba tachado. Y en la línea siguiente ya se estaba formando otro. No, susurré, con un nudo en la garganta. No lo haré. Pero al intentar arrancar la página, sentí un dolor insoportable en el pecho. Mi visión se oscureció. Y por un segundo vi un lugar, un vacío rojo, lleno de gritos, donde figuras humanas eran arrastradas como hojas secas. Comprendí que ese era mi destino si me negaba. Me derrumbé junto a la mesa, respirando con dificultad. El libro se cerró. ¿Satisfecho? Ahora lo sé, no puedo morir mientras sea portador. Y eso significa que cada día, alguien tendrá que morir por mí. Capítulo 13. La última misa. No hay nada más aterrador que una iglesia llena, cuando todos los que están dentro ya han muerto. La noche era demasiado silenciosa. Ni un perro ladraba, ni el viento movía las hojas. A las 12 en punto, la campana de la iglesia abandonada comenzó a sonar, aunque yo sabía que su cuerda estaba rota desde hacía años. La Biblia, sobre mi mesa, se abrió sin que la tocara. En sus páginas, no había un solo nombre, sino una lista interminable, escrita con caligrafías distintas, algunas antiguas, otras recientes, y junto a cada nombre, la misma hora, ahora. No entendí el significado hasta que vi cómo la calle frente a mi casa se llenaba de figuras caminando lentamente hacia la iglesia. Sus rostros eran blancos como la cera, sus ojos vacíos, pero reconocí a varios: Inés Calderón, Julián Herrera, Marina Ortega, todos los que la Biblia había escrito, todos los que yo había visto morir. Algo me arrastró a seguirlos. Dentro de la iglesia, las velas se encendieron solas, las bancas estaban repletas, y en el altar, un monje sin rostro, el mismo que había visto en mi primera misa de muertos, levantó un libro que no era el mío, sino uno mucho más viejo, cubierto de cadenas. Comenzó a recitar nombres, uno a uno. Los muertos repetían en coro, como una letanía macabra. Y entonces escuché el último, Samuel Rivas. El eco del nombre retumbó en las paredes, y sentí como el aire se espesaba, como si estuviera respirando agua. El monje extendió su mano, invitándome al altar. La multitud de muertos se abrió para dejarme pasar. Cuando llegué frente a él, me entregó mi propia Biblia. En la última página, bajo mi nombre, había una nota escrita en tinta negra. Esta es tu última misa. Después, serás uno de ellos. El monje cerró el libro, y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Capítulo 14. El intercambio. Si dos nombres entran juntos, solo uno saldrá escrito.
El monje sin rostro me condujo a una sacristía iluminada por una única vela. Allí, sobre una mesa de piedra, mi Biblia estaba abierta, la página en blanco esperando como una herida fresca. «Puedes salvarte», dijo su voz, grave, como si surgiera de muchas gargantas. «Pero tendrás que darle un nombre, junto al tuyo». Me quedé paralizado. No era como antes, cuando podía ofrecer a otro para salvarme. Ahora, el libro exigía un duelo. 2 nombres escritos al mismo tiempo. Y uno sería borrado, el otro quedaría marcado para morir. El monje dejó una pluma vieja, empapada en tinta roja. Frente a mí había otra persona, un hombre joven, con los ojos desorbitados. Reconocí su rostro, era uno de los portadores que había visto en la última misa. «¿Qué pasa si no lo hago?», pregunté. «Entonces, ¿morís los dos?», respondió el monje. El silencio pesaba como plomo. La vela crepitó. Miré al hombre frente a mí. Él respiraba agitadamente. Sus manos temblaban sobre la mesa. A la señal del monje, ambos inclinamos la pluma hacia la página. Yo escribí Samuel Rivas. Él escribió Luis Romero. La tinta comenzó a arder sobre el papel, como si estuviera viva. Los 2 nombres se retorcieron, se mezclaron, hasta que uno empezó a desvanecerse. No era el mío. Luis Romero gritó, pero su voz se apagó en seco. Su cuerpo se derrumbó sobre la mesa, y de su boca salió un hilo de humo negro que la Biblia absorbió. El monje cerró el libro con un golpe. «Has ganado, por ahora». Mientras salía de la sacristía, sentí que algo me seguía. Al mirar atrás, vi que la página en blanco no había desaparecido. Y en una esquina, escrita en letras minúsculas, ya se estaba formando otra palabra: intercambio pendiente. Capítulo 15. El eco eterno. Algunas voces no se callan, porque no hablan desde este mundo. Me alejé del convento con la Biblia apretada contra el pecho. Había ganado el intercambio y seguía vivo. Pero la sensación de que algo había quedado incompleto me devoraba por dentro. Cada paso que daba parecía repetirse en un eco. Pero no en las paredes, sino dentro de mi cabeza. Esa noche, decidí sellar el libro. Lo encerré en una caja de metal. La soldé y la lancé al pozo más profundo del cementerio. Vi cómo se hundía, desapareciendo bajo el agua negra. Por un momento, creí que había terminado. Al volver a mi casa, encontré la puerta abierta. Sobre la mesa del comedor, la Biblia me esperaba, seca y sin rastro de agua. La página en blanco seguía allí, pero ahora estaba llena. Era una lista interminable de nombres. Entre ellos, el mío, repetido 5 veces. Debajo, una última anotación. Ora, siempre. El aire se volvió pesado. Y de pronto, el eco que había sentido todo el día se transformó en voces claras. Miles de ellas, pronunciando nombres en un murmullo incesante. Salían de las paredes, del suelo, de mi propia respiración. Me tapé los oídos, pero seguía oyéndolas. Y entonces comprendí, no era un eco de sonido, era un eco de tiempo. La Biblia no solo escribía el presente o el futuro, estaba escribiendo siempre, en todos los momentos a la vez. Me miré en el espejo y vi que mi reflejo movía los labios. Pero no decía mi nombre, decía otros. Nombres que aún no conocía. Nombres que quizá no existían. Cerré los ojos y los abrí de nuevo. La habitación estaba vacía. La Biblia ya no estaba. Pero el eco seguía. Y entendí que jamás se iría, porque yo mismo lo estaba generando. Epílogo: el nombre que lees. El verdadero truco no es que el libro escriba, sino que tú lo leas. Han pasado días desde que arrojé la Biblia al pozo, o eso pensé. He intentado volver a una vida normal, pero las voces siguen ahí. Ya no solo dicen nombres, ahora me dictan frases enteras, como si me estuvieran entrenando para escribir por mí mismo. Anoche, mientras caminaba por la plaza, sentí un impulso irresistible de entrar en la iglesia cerrada desde hace años. Dentro, la penumbra olía a polvo y cera vieja. En el altar, no había Biblia, pero sí una pluma, sola, empapada en tinta roja. Mis manos la tomaron sin que pudiera detenerlas. En el aire, escuché un susurro: escribe lo que ves. Y entonces lo entendí: no necesito el libro, ahora yo soy el libro. Comencé a escribir sobre la madera del altar, nombres, uno tras otro, como si hubieran estado esperando siglos para salir. Algunos eran desconocidos, pero otros no. Entre ellos, estaba el tuyo. Al terminar, la tinta seguía fresca, brillando como una herida abierta. Me alejé, y antes de salir, miré atrás.
Las letras habían desaparecido de la madera, pero no de mi memoria, porque ahora sé dónde ir para encontrarte, y si has llegado hasta aquí, ya es tarde. El eco te ha leído.